Visita a Nazaret. Salió de allí y vino a su patria, y sus discípulos le siguen. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga. La multitud al oírle quedaba maravillada y decía: ¿de dónde le viene esto? ¿Y qué sabiduría es esta que le ha sido dada? ¿Y esos milagros hechos por sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no están sus hermanas aquí entre nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Jesús les dijo: un profeta solo en su patria, entre sus parientes y en su casa, carece de prestigio. Y no podía hacer allí ningún milagro, a excepto de unos pocos enfermos a quienes curó imponiéndole las manos, y se maravilló de su falta de fe. Misión de los 12. Y recorría los pueblos del contorno enseñando, y llama a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, dándoles poder sobre los espíritus inmundos. Les ordenó que nada tomaran para el camino, fuera de un bastón, ni pan, ni alforja, ni dinero en la faja, sino calzados con sandalias, y no vistan 2 túnicas. Y les dijo: cuando entren en una casa, quédense en ella hasta marchar de allí. Si algún lugar no les recibe y no les escuchan, márchense de allí sacudiendo el polvo de la planta de sus pies en testimonio contra ellos. Y yéndose de allí predicaron que se convertirían, expulsaban a muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Herodes y Jesús. Se enteró el rey Herodes, pues su nombre se había hecho célebre. Algunos decían: Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Otros decían: es Elías. Otros: es un profeta como los demás profetas. Al enterarse, Herodes dijo: aquel Juan a quien yo decapité, ese ha resucitado. Muerte del Bautista. Es que Herodes era el que había enviado a prender a Juan y la había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, con quien Herodes había casado. Porque Juan decía a Herodes: no te está permitido tener la mujer de tu hermano. Herodías le aborrecía y quería matarle, pero no podía, pues Herodes temía a Juan, sabiendo que era hombre justo y santo, y le protegía, y al oírle quedaba muy perplejo, pero le escuchaba con gusto. Y llegó el día oportuno, cuando Herodes en su cumpleaños dio un banquete a sus magnates y a los oficiales y a los principales de Galilea. Entró la hija de la misma Herodías, danzó y gustó mucho a Herodes y a los comensales. El rey entonces dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró: te daré lo que me pidas, hasta la mitad de mi reino. Salió la muchacha y preguntó a su madre: ¿qué voy a pedir? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entrando al punto apresuradamente a donde estaba el rey, le pidió: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se llenó de tristeza, pero no quiso desairarla a causa del juramento y los comensales. Y al instante mandó el rey a uno de sus guardias con orden de traerle la cabeza de Juan. Se fue y le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha y la muchacha se la dio a su madre. Al enterarse sus discípulos vinieron a recoger el cadáver y le dieron sepultura. Primera multiplicación de los panes. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él entonces les dice:
Vengan también ustedes aparte a un lugar solitario para descansar un poco, pues los que iban y venían eran muchos y no les quedaba tiempo ni para comer. Y se fueron en la barca aparte a un lugar solitario. Pero les vieron marcharse y muchos cayeron en cuenta y fueron allá corriendo a pie de todas las ciudades y llegaron antes que ellos. Y al desembarcar vio mucha gente, sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Era ya una hora muy avanzada cuando se le acercaron sus discípulos y le dijeron: el lugar está deshabitado y ya es hora avanzada. Despídelos para que vayan a las aldeas y pueblos del contorno a comprarse de comer. Él les contestó: denles ustedes de comer. Ellos les dicen: ¿vamos nosotros a comprar 200 denarios de pan para darles de comer? Él les dice: ¿cuántos panes tienen? Vayan a ver. Después de haberse cerciorado, le dicen: 5 y 2 peces. Entonces les mandó que se acomodaran todos por grupos sobre la verde hierba, y se acomodaran por grupos de 100 y de 50. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición. Partió los panes y los iba dando a los discípulos para que se los fueran sirviendo. También repartió entre todos los 2 peces. Comieron todos y se saciaron, y recogieron las sobras, 12 canastos llenos, y también de los peces. Los que comieron los panes fueron 5,000 hombres. Jesús camina sobre las aguas. Inmediatamente obligó a sus discípulos a subir a la barca y a ir por delante hacia Betsaida, mientras él despedía a la gente. Después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar. Al atardecer estaba la barca en medio del mar y él solo en tierra. Viendo que ellos se fatigaban remando, pues el viento les era contrario hacia la madrugada, viene hacia ellos caminando sobre el mar y quería pasarles de largo. Pero ellos, viéndole caminar sobre el agua, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, pues todos le habían visto y estaban turbados. Pero él al instante les habló diciéndoles: ánimo, que soy yo, no teman. Subió entonces junto a ellos a la barca y se calmó el viento, y quedaron en su interior completamente estupefactos, pues no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. Curaciones en el país de Genazaret. Terminada la travesía, llegaron a tierra de Genazaret y atracaron. Apenas desembarcaron, le reconocieron enseguida, corrieron toda aquella región y comenzaron a traer a los enfermos en camillas a donde oían que él pasaba, y a donde quiera que entraba, en pueblos, ciudades o aldeas, colocaban a los enfermos en las plazas y le pedían que tocara siquiera la orla de su manto, y cuantos la tocaban quedaban salvados. Discusión sobre las tradiciones farisaicas. Se reunieron junto a él los fariseos, así como algunos escribas venidos de Jerusalén, y al ver que algunos de sus discípulos comían con manos impuras, es decir, no lavadas, es que los fariseos y todos los judíos no comen sin haberse lavado las manos hasta el codo, aferrados a la tradición de los antiguos, y al volver de la plaza, si no se bañan, no comen, y como otras muchas cosas que observan por tradición, como la purificación de copas, jarros y bandejas. Por ello los fariseos y los escribas le preguntan: ¿por qué tus discípulos no viven conforme a la tradición de los antepasados, sino que comen con manos impuras? Él les dijo: bien profetizó Isaías que ustedes, hipócritas, según está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí.
En vano me rinden culto, ya que enseñan doctrinas que son preceptos humanos. Dejando el precepto de Dios, se aferran a la tradición de los hombres. Les decía también, qué bien violan el mandamiento de Dios para observar su tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre y a su madre sea castigado con la muerte. Pero ustedes dicen, si uno dice a su padre o a su madre, lo que de mí podrás recibir como ayuda lo declaro corbán, es decir, ofrenda. Ya no le dejan hacer nada por su padre y por su madre, anulando así la palabra de Dios por su tradición, ya que han transmitido y hacen muchas cosas semejantes a esta. Doctrina sobre lo puro y lo impuro. Llamó otra vez a la gente y les dijo, escúchenme todos y entiendan. Nada hay fuera del hombre que entrando en él pueda contaminarlo, sino lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Quien tenga oídos, que oiga. Quien tenga oídos para oír, que oiga. Y cuando apartándose de la gente entró a la casa, los discípulos le preguntaban sobre la parábola. Él les dijo, ¿con que también ustedes están confundidos? ¿No comprenden que todo lo que de afuera entra en el hombre no puede contaminarlo? Pues no entra en el corazón, sino en el vientre y va a parar al excusado. Así declaraba puros todos los alimentos y decía, lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen las intenciones malas, fornicaciones, robos, asesinatos, adulterios, avaricias, maldades, fraude, libertinaje, envidia, injuria, insolencia, insensatez. Todas estas preservaciones salen del dentro y contaminan al hombre. Viajes de Jesús fuera de Galilea. Curación de la hija de una sirofenicia. Y partiendo de allí se fue a la región de Tiro, y entrando en una casa quería que nadie lo supiera, pero no logró pasar inadvertido, sino que enseguida, habiendo oído hablar de él, una mujer cuya hija estaba poseída de un espíritu inmundo, vino y se postró a sus pies. Esta mujer era griega, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que expulsara de su hija al demonio. Él le decía, espera que primero se sacien los hijos, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Mas ella le respondió, sí, Señor, pero también los perritos comen bajo la mesa migajas de los niños. Él entonces le dijo, por lo que has dicho, vete, el demonio ha salido de tu hija. Volvió a su casa y encontró que la niña estaba echada en la cama y que el demonio se había ido. Curación de un tartamudo sordo. Se marchó de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la Decápolis. Le presentaron un sordo que además hablaba con dificultad y le ruegan imponga la mano sobre él. Él, apartándolo de la gente a solas, le metió los dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua. Y levantando los ojos al cielo, dio un gemido y le dijo, Éfata, que quiere decir ábrete. Se abrieron sus oídos y al instante se soltó la atadura de su lengua y hablaba correctamente. Jesús le mandó que a nadie se lo contara, pero cuanto más se lo prohibía, tanto más ellos lo publicaban, y se maravillaban sobremanera y decían, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Segunda multiplicación de los panes. Por aquellos días, habiendo de nuevo mucha gente,
Y no teniendo qué comer, llama a Jesús a sus discípulos y les dice: Siento compasión de esta gente que hace ya 3 días que permanecen conmigo y no tienen que comer. Si los despido en ayunas a sus casas, desfallecerán en el camino, y algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos les respondieron: ¿Cómo podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntaba: ¿Cuántos panes tienen? Ellos le respondieron: 7. Entonces él mandó a la gente acomodarse sobre la tierra, y tomando los 7 panes y dando gracias los partió, e iba dándolos a sus discípulos para que los sirvieran, y ellos los sirvieron a la gente. Tenían también unos pocos pececillos, y pronunciando la bendición sobre ellos, mandó que también los sirvieran. Comieron y se saciaron y recogieron de los trozos sobrantes 7 canastas. Fueron unos 4,000 y Jesús los despidió. Subió a continuación a la barca con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Los fariseos piden un signo del cielo. Y salieron los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole un signo del cielo, con el fin de ponerlo a prueba, dando un profundo gemido desde lo más íntimo de su ser, dice: ¿Por qué esta generación pide un signo? Yo les aseguro, no se dará a esta generación ningún signo. Y dejándolos, se embarcó de nuevo y se fue a la orilla opuesta. La levadura de los fariseos y de Herodes. Se habían olvidado de tomar panes y no llevaban consigo en la barca más que un pan. Él les hacía esta advertencia: abran los ojos y guárdense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Ellos hablaban entre sí que no tenían panes. Dándose cuenta, les dice: ¿Por qué están hablando de que no tienen panes? ¿Aún no comprenden ni entienden? ¿Es que tienen la mente embotada? Teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen. ¿No se acuerdan de cuánto partí los 5 panes para los 5,000? ¿Cuántos canastas llenos de trozos recogieron? 12. Le dicen: ¿Y cuando partí los 7 entre los 4,000, cuántas canastas llenas de trozos recogieron? Le dicen: 7. Y continuó: ¿Y aún no entienden? Curación del ciego de Betsaida. Llega a Betsaida, le presentan un ciego y le suplican que le toque. Tomando al ciego de la mano, le sacó fuera del pueblo, y habiéndole puesto saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntaba: ¿Ves algo? Él, alzando la vista, dijo: Veo a los hombres, pues los veo como árboles, pero que andan. Después le volvió a poner las manos en los ojos y comenzó a ver perfectamente y quedó curado, de suerte que veía de lejos claramente todas las cosas. Y le envió a su casa diciéndole: Ni siquiera entres en el pueblo. Profesión de fe de Pedro. Salió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo, y por el camino hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos le dijeron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que uno de los profetas. Y él les preguntaba: ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le contesta: Tú eres el Cristo. Y les mandó enérgicamente que a nadie hablaran acerca de él. Primer anuncio de la pasión. Y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser probado por los ancianos, los sumos, y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser matado y resucitar a los 3 días. Hablaba de esto abiertamente. Tomándole aparte, Pedro se puso a reprenderle, pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro diciéndole:
Quítate de mi vista, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Condiciones para seguir a Jesús. Llamando a la gente a la vez que a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir detrás de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Pues, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? Pues, ¿qué puede dar el hombre a cambio de su vida? Porque quien se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Les decía también: yo les aseguro que entre los aquí presentes hay algunos que no gustarán la muerte hasta que vean venir con poder el reino de Dios. La transfiguración. 6 días después toma Jesús consigo a Pedro, Santiago y a Juan y los lleva a ellos solos, aparte en un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, tanto que ningún batanero de la tierra sería capaz de blanquearlos de ese modo. Se les aparecieron Elías y Moisés y conversaban con Jesús. Toma la palabra Pedro y dice a Jesús: Rabí, bueno es estar aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pues no sabía qué responder, ya que estaban atemorizados. Entonces se formó una nube que los cubrió con su sombra, y vino una voz desde la nube: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Y de pronto, mirando alrededor, ya no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. La venida de Elías. Y cuando bajaban del monte, les ordenó que a nadie contaran lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos observaron esta recomendación, discutiendo entre sí qué era eso de resucitar de entre los muertos, y le preguntaban: ¿por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero? Él les contestó: Elías vendrá primero y restablecerá todo, mas, como está escrito, el Hijo del Hombre que sufrirá mucho y que será despreciado. Pues bien, yo les digo, Elías ha venido ya, y han hecho con él cuanto han querido, según estaba escrito de él. El endemoniado epiléptico. Al llegar junto a los discípulos, vio a mucha gente que los rodeaba y a unos escribas que discutían con ellos. Toda la gente al verle quedó sorprendida y corrieron a saludarle. Él les preguntó: ¿de qué discutís con ellos? Uno de entre la gente le respondió: Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo, y donde quiera que se apodera de él, le derriba, le hace echar espuma, rechinar de dientes y le deja rígido. He dicho a tus discípulos que lo expulsaran, pero no han podido. Él les responde: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo. Y se lo trajeron. Apenas el espíritu vio a Jesús, agitó violentamente al muchacho, y cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Entonces él preguntó a su padre: ¿cuánto tiempo hace que le viene sucediendo esto? Le dijo: desde niño, y muchas veces le ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Pero si algo puedes, ayúdanos, compadécete de nosotros. Jesús le dijo: ¿qué es eso de que si puedes? Todo es posible para quien cree.
Al instante gritó el padre del muchacho: creo, ayuda a mi poca fe. Viendo Jesús que se agolpaba a la gente, increpó al espíritu inmundo diciéndole: espíritu sordo y mudo, yo te lo mando, sal de él y no entres más en él. Y el espíritu salió dando gritos y agitándolo con violencia. El muchacho quedó como muerto, hasta el punto de que muchos decían que había muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y él se puso de pie. Cuando Jesús entró en casa, le preguntaban en privado sus discípulos: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Les dijo: esta clase con nada puede ser arrojada sino con la oración. Segundo anuncio de la pasión. Y saliendo de allí iban caminando por Galilea. Él no quería que se supiera porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. Le matarán y a los 3 días de haber muerto resucitará. Pero ellos no entendían lo que les decía y temían preguntarle: ¿quién es mayor? Llegaron a Cafarnaún y una vez en casa les preguntaba: ¿de qué discutían por el camino? Ellos callaron, pues por el camino habían discutido entre sí quién era el mayor. Entonces se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si uno quiere ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño le puso en medio de ellos, le estrechó entre sus brazos y le dijo: el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe, y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Empleo del nombre de Jesús. Juan le dijo: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre, y no viene con nosotros, y tratamos de impedírselo, porque no venía con nosotros. Pero Jesús dijo: no se lo impidan, pues no hay nadie que obre un milagro invocando mi nombre y que luego sea capaz de hablar mal de mí, pues el que no está contra nosotros está con nosotros. Caridad con los discípulos. Todo aquel que les dé de beber un vaso de agua por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no perderá su recompensa. El escándalo. Y al que escandalice a uno de estos pequeños que creen, mejor le es que le pongan al cuello una de esas piedras de molino que mueven los asnos, y que le echen al mar. Y si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela. Más vale que entres manco en la vida que con las 2 manos ir a la gehenna, el fuego que no se apaga. Y si tu pie es ocasión de pecado, córtatelo. Más vale que entres cojo en la vida que con los 2 pies ser arrojado a la gehenna. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo. Más vale que entres con un solo ojo en el reino de Dios que con los 2 ojos ser arrojado a la gehenna, donde su gusano no muere y el fuego no se apaga, pues todos han de ser salados con fuego. Buena es la sal, mas si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la sazonarán? Tengan sal en ustedes y tengan paz unos con otros. Pregunta sobre el divorcio. Y levantándose de allí, va a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y de nuevo vino la gente hacia él, y como acostumbraba les enseñaba. Se acercaron unos fariseos que para poner la prueba preguntaban: ¿puede el marido repudiar a la mujer? Él les respondió: ¿qué les prescribió Moisés? Ellos le dijeron: Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla. Jesús les dijo: teniendo en cuenta la dureza de su corazón, escribió para ustedes este precepto. Pero desde el comienzo de la creación, Él los hizo varón y hembra.
Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió no lo separe el hombre. Y ya en casa los discípulos le volvían a preguntar sobre esto. Él les dijo: quien repudia a su mujer y se case con otra comete adulterio contra aquella, y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Jesús y los niños. Le presentaban unos niños para que los tocara, pero los discípulos le reprendían. Mas Jesús, al ver esto, se enfadó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque de los que son como estos es el reino de Dios. Yo les aseguro, el que no reciba el reino de Dios como niño, no entrará en él. Y abrazaba a los niños y los bendecía, poniendo las manos sobre ellos.